Padre, te damos gracias, mi Dios, porque está en ti, oh mi Dios, oh Padre, comunicar esa gran verdad que es, mi Dios, tu palabra a nosotros, tus hijos. Toda escritura es inspirada por ti, es útil, Padre, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Y eso, mi Dios, es nuestro deseo, Señor, escudriñar, entender y aprender de lo que tú, mi Dios, tienes para cada uno de nosotros. El día de hoy damos inicio a este libro de Efesios. Pedimos que sea tu Espíritu el que a través de mí, Señor, lo enseñe a tu pueblo, la iglesia, y que ellos, Padre mío, puedan tomar notas, mi Dios, tanto mentales como en sus libretas, Padre mío, y de llevarse tu palabra en sus corazones y ponerla por obra todos los días de sus vidas, Padre mío, hasta el día que nos llames a estar contigo, a ir contigo para estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, bendícenos y háblanos este día a través de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en Éfeso, esta ciudad es una ciudad sumamente importante, tocada en varias partes de la Escritura. Específicamente en el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo pasando 3 años en Éfeso enseñando y corrigiendo e instruyendo a la iglesia en Éfeso. Éfeso está en lo que conocemos como es la actual Turquía. O sea, Éfeso, como puedes mirar, estaba ubicado cerca del mar Mediterráneo. Y era una iglesia clave en la cual y a través de la cual la palabra de Dios fluía a las otras diferentes iglesias. Era una ciudad grande en el ámbito político, en lo económico, social y en el ámbito religioso. Éfeso era en tiempos de Pablo una de las ciudades más importantes y pobladas del Imperio Romano. Capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del proconsul romano, gozaba de una situación y privilegios especiales. Estaba muy bien comunicada con las ciudades del interior y era sobre todo célebre por el magnífico templo levantado en honor a la diosa Artemisa o Diana, conocida también como Diana. Ese templo que ustedes miran ahí era un templo el cual el pueblo, o sea, todo el mundo romano y todos los griegos helenistas venían y acudían a él a adorar a esta diosa. Ahí en Éfeso fue también donde el apóstol Juan terminó sus últimos años. Éfeso fue una de las... El apóstol Juan fue el que pastoreó en sus últimos años la iglesia en Éfeso. Fue ahí en Éfeso, de acuerdo a la historia, que le tomaron preso, le metieron en una caldera, en una olla de aceite hirviendo. Lo metieron dentro del aceite y como cuando salió del aceite hirviendo salió intacto como si nada, entonces dijeron a no le podemos quitar la vida. Lo que hicieron fue que lo exiliaron, lo sacaron de Éfeso y lo mandaron a la isla de Pasmo, desde donde el Señor Jesucristo le dio a él lo que tenemos el día de hoy como el libro de Apocalipsis. Fue ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, donde el Señor le da a Juan lo que es el mensaje para las 7 iglesias. Y específicamente le envía un mensaje ¿a quién? A la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, no lo tengo en la pantalla, hermanos, quiero que busques tu Biblia. Y vayas a tu Biblia y busques Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 5, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Cuando llegues ahí me das un fuerte amén. Dice la Escritura, dice:
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, al ángel de la iglesia en Éfeso literalmente nos habla que escribe al pastor que está a cargo de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús es el que habla ahora, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta era la condición espiritual de la iglesia en Éfeso. Pero escucha algo que es muy importante en el versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando el Señor habla acerca de la iglesia de Éfeso, nos habla acerca de una iglesia sólida en lo que es la enseñanza, en lo que es la estructura de la iglesia. Una iglesia ferviente, una iglesia que literalmente estaba sumamente ocupada trabajando en lo que es la obra de Dios. Pero una cosa se habían olvidado ellos: se habían olvidado de su primer amor. Se habían olvidado del hecho de que antes de nosotros servir, antes de nosotros trabajar para Dios, tenemos que primeramente tener un tiempo único y especial con Dios. A veces porque estamos trabajando en la obra de Dios, creemos que estamos bien con Dios. A veces porque somos los primeros a llegar a la iglesia, los que ponemos las sillas, los que quitamos las sillas, los que pasamos el vacuum, los que limpiamos los baños, creemos que porque hacemos esas cosas ya estamos haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Éfeso. Una iglesia firme, fiel, muy bien fundada en la enseñanza de la palabra de Dios, pero algo que les faltaba a ellos era su comunión personal con Dios. Esta ciudad tenía aproximadamente unos 150,000 habitantes de descendencia greco-romana que vivían entre las riquezas, la pobreza y muy amantes del misterio, muy amantes de las cosas misteriosas. La creencia del pueblo era que Zeus había lanzado desde el cielo un meteorito que consideraban como la imagen de la gran diosa Diana, o sea, la Artemisa. Y no la puse acá, no la traje en fotografía porque la verdad que está muy fea. No les quería causar malas pesadillas en esta noche que fuesen a dormir. Esta diosa era la diosa patrona de la metrópolis de Asia. O sea, todo Asia venía a esta ciudad, a la ciudad de Éfeso, a adorar a esta diosa. Era la diosa la cual consideraban como la diosa de la fertilidad, tanto de la fertilidad universal, tanto natural como de el hombre. Este templo que ustedes miran acá, era considerado como una de las terceras maravillas del mundo. Una de las terceras maravillas del mundo. Acá puedes mirar una lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y el templo de la diosa Diana era considerado en el tercer lugar. Y por ello fue que aquí es donde el apóstol Pablo hizo su residencia y permaneció en este lugar por un lapso de 3 años, donde
donde Él solidificó lo que es la verdadera palabra de Dios, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios no adulterada ni diluida. Simplemente les dio a ellos la verdad, tal y como Dios se la reveló a Él se las instituyó a ellos, y ahí es donde la iglesia de Éfeso comenzó a crecer, y desde esa iglesia el apóstol Pablo comenzó a alcanzar muchas otras ciudades. Ahora ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y quiero que juntamente leamos esta porción de la Escritura que nos habla acerca de esta ciudad de Éfeso y su historia. ¿Qué es mejor que la Biblia para que nos cuente a nosotros lo que esta iglesia o lo que esta ciudad o este pueblo o esta gente creían y lo que en ellos basaban su fe y su esperanza? Cuando llegues a Hechos capítulo 19, versículo 1, dame un fuerte amén. En Hechos 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Como puedes ver, el Evangelio, la palabra de Dios había llegado a Éfeso, pero habían ciertas deficiencias, habían ciertos problemas dentro de la iglesia, y ellos no tenían lo que es la palabra, el Evangelio completo, el entendimiento correcto de lo que el Señor Jesús había dado a sus discípulos, o sea, a los apóstoles, y les había enviado a ellos con el mensaje de la palabra de verdad, el mensaje de la vida eterna. Ahora en el versículo 4 de Hechos 19 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, aquí está la primera porción de la Escritura donde el apóstol Pablo corrige la deficiencia acerca de lo que es el bautismo, o sea, en qué bautismo deberían de haber sido ellos bautizados. En el versículo 5 el apóstol Pablo continúa ministrando cuando dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como puedes ver, el apóstol Pablo, llegando a la ciudad de Éfeso, fue un hombre el cual no se detuvo a escuchar, sino que se involucró en enseñar la palabra de Dios, llevarles a ellos el Evangelio, hablarles a ellos acerca de la verdad, hablarles a ellos acerca de la necesidad de poner nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que de esa manera podamos vivir de una forma correcta que agrada a Dios. En el versículo 9, escucha: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, maldiciendo a Jesús delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años. Por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, escucha, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por un espacio de 2 años, el apóstol Pablo se dedicó a enseñar la palabra de Dios,
a compartir el evangelio, a llevarlo a las distintas ciudades y a las distintas personas. A través del Espíritu Santo, todas esas personas llegaron a conocer ¿qué? Llegaron a conocer el evangelio, o sea, la esperanza que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. En el versículo 11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, había un mover del Espíritu Santo. La obra de Dios estaba al rojo vivo en el medio de estos pueblos, en el medio de estas ciudades. El apóstol Pablo predicaba con tanta autoridad y con tal autoridad que aún la ropa que él llevaba puesta en su cuerpo era quitada de él y llevada a otras personas, puesta en otras personas, y automáticamente aquellos espíritus, por la unción que había incluso en la ropa del apóstol Pablo, salían huyendo de los cuerpos de las personas y eran sanados. Eran sanados. Esa era la condición de la iglesia, la condición espiritual de la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 13 continúa, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, era engrandecido el nombre de Jesús en la ciudad de Éfeso. En las ciudades circunvecinas, el nombre de Jesús era tenido en alta estima, porque miraban las obras gloriosas y milagrosas que Dios hacía a través de la vida del apóstol Pablo, a través de la vida de este siervo de Dios, de este hijo de Dios que fervientemente, fielmente enseñó en aquellas ciudades acerca del Señor Jesús. Y en el versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, los que habían creído venían y decían: yo era alcohólico, pero ahora soy libre del alcoholismo. Yo era una persona que practicaba la magia negra, pero ahora soy libre de las garras opresoras de Satanás. Yo tenía estos vicios y el Señor me ha limpiado, me ha librado de todas esas cosas. Y venían dando ellos testimonio de la obra gloriosa y maravillosa que Dios estaba haciendo en esa ciudad de Éfeso. Y en el versículo 19 nos dice: así muchos de los que habían practicado, escucha, así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. O sea que en esa ciudad había mucha gente que practicaba la hechicería. Practicaban la hechicería. ¿Y qué es lo que hicieron ellos después del impacto que la palabra de Dios, el evangelio, tuvo en aquella ciudad? No tuvieron otra opción aquellas personas que traer sus libros de magia negra, ponerlos en el medio de la ciudad y prenderles fuego, quemarlos.
Porque ahora no necesitaban magia, porque ahora tenían a Jesús, el Hijo de Dios, el cual les limpiaba a ellos de todos sus pecados, les perdonó a ellos su maldad y les dio acceso a la vida eterna. Escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero y les dio la seguridad de que el día que ellos muriesen irían a estar a la presencia de Dios. Y dijeron ellos: en Dios está nuestra esperanza. En Él está la vida eterna. En el versículo 20 del capítulo 19. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía, dice, y prevalecía. O sea, iba tomando poder, iba dominando, iba subyugando, iba ahogando todas las demás creencias. La adoración a los dioses paganos se estaba eliminando, porque la palabra de Dios estaba entrando, estaba floreciendo, estaba triunfando, se estaba llenando, y la gente estaba en fuego por el poder del Espíritu, por la obra gloriosa de nuestro Señor a través de estos siervos de Dios. Como el pueblo estaba siendo transformado de una manera gloriosa. En el versículo 25 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, ahí en Éfeso es donde nació el deseo del apóstol Pablo. ¿De qué? Le nació el deseo de ir nuevamente a Jerusalén, de ir por Macedonia y predicar la palabra de Dios en Macedonia, en Acaya. Y no solamente ahí, dijo: también me es necesario llevar este mismo evangelio que se ha predicado en Éfeso a esas otras ciudades, para que el mismo impacto que ha tenido en esta ciudad lo tenga en esas otras ciudades. Y en el versículo 22 dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pero en el versículo 23, el diablo siempre busca la manera de ¿qué? Siempre busca la manera de parar la obra de Dios. En el versículo 23 dice: hubo por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando escuches la palabra acerca del camino, o sea, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando hablamos de camino, hablamos de Jesús. Cuando dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, está hablando que hubieron quienes cuestionaron, o sea, las creencias que habían en el pueblo acerca de Jesús. Y cuando se dio ese disturbio, nos dice el versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, Demetrio era un platero. Él hacía imágenes de la diosa Diana. O sea, imágenes de la diosa Diana. La gente venía a Éfeso, compraba las imágenes de la diosa Diana
se llevaba su imagen, la ponían en un altar en su casa y delante de esa imagen se arrodillaban y le rendían culto a Diana. Pero ahora el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el plan redentor de Dios a través de Cristo Jesús comenzó a invadir toda Asia, pero principalmente en Éfeso. Y ellos dijeron, bueno, nuestro trabajo ha menguado, o sea, ya no estamos produciendo tantas imágenes como producíamos antes. Nos está afectando el bolsillo, o sea, ya no hay ganancias. Porque antes producíamos 15, 20 imágenes al día, ahora si acaso producimos o vendemos 1 o 2 imágenes al día. Y eso es aquellos que no han escuchado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Estamos ahora en problemas. Porque Pablo está diciendo a todo el mundo que las imágenes que nosotros hacemos, hechas por manos de hombre, no son dioses, sino son simples imágenes. Y este hombre comenzó un gran disturbio. Y el hombre hizo exactamente lo que, habló exactamente como las personas necesitaban oír. Muchas veces recuerdo que cuando a mí se me predicó el evangelio por primera vez y se me habló acerca de Jesús, la persona que me habló a mí acerca de Jesús no se anduvo con rodeos, sino que fue directamente a lo que yo más veneraba, en lo que yo tenía puesta mi fe, en la Virgen María. Y cuando esa persona me habló a mí, fue directamente a mí, me dijo a mí que María no era intercesora ni que intercedía por los pecados del hombre, pues me dio justo donde más me dolía. Y le dije, ¿sabes qué? Si no te apartas delante de mí, es muy probable que no te vayan a quedar narices en la cara. Porque has llegado y me has dado justo donde más me duele. Y eso es exactamente lo que este hombre está haciendo. O sea, está haciendo acá, está excitando al pueblo, lo está motivando al pueblo a actuar de una manera negativa en contra del apóstol Pablo. Los está tornando al pueblo en contra del evangelio respecto a lo que ellos creían. Por ello en el versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. O sea, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Es como si estuvieran describiendo mi vida. Es como que si estuvieran describiendo mi reacción, hermanos, cuando aquella persona vino y me dijo a mí que María no era intercesora. Yo tuve que venir a ver en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, a que lo que esta persona me decía es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesús. Ese es Jesús. La palabra de Dios me abrió los ojos, me aclaró la verdad y me dio la verdad. Y por ello es que pude entender lo que el Señor me estaba enseñando. Y ahora es que estos hombres pueden ver ellos que literalmente están cegados. Ellos lo que están es ahora llenos de ira y gritando y diciendo, grande es Diana, diosa de los Efesios, ¿no? En el versículo 29, la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio en
con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices están en contra, que están en contra tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y así si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Así es de que aquí tienes la historia de la iglesia de Éfeso, en el libro de Hechos capítulo 19. En el libro de Hechos capítulo 19. Como te habrás dado cuenta, Pablo se detuvo brevemente allí por primera vez en su regreso de su segundo viaje misionero. Y en Hechos capítulo 18 hasta el final del capítulo 19 podemos ver que estuvo en la ciudad de Éfeso por un lapso aproximado de 3 años. 3 años. Desde allí evangelizó personalmente y por medio de colaboradores a numerosas ciudades de la comarca. Efesios es una de las cartas que Pablo escribió desde Roma durante su encarcelamiento, junto con las cartas de Filipenses, Colosenses, Filemón, aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Y Pablo, hermanos, escribió la carta con el propósito de que la iglesia profundizase teológicamente, de que la iglesia llegase a una profundidad tan profunda en el evangelio, en la teología, que no hubiese nadie ni nada que les hiciese a ellos desistir de la verdad en la cual ellos habían puesto su fe. Por ello es que el apóstol Pablo escribe a ellos esta carta, para afirmarles a ellos acerca de su fe, para solidificar en ellos sus creencias, para que no viniese nadie ni hubiese nada que les apartase a ellos de la verdad, sino que al contrario pudiesen ellos corregir las deficiencias espirituales de otros que no estaban fuertes o firmes en sus creencias acerca del camino, acerca de Cristo Jesús. En esta carta encontramos, hermanos, la introducción, que son los versículos 1 y 2. Y de ahí da paso a la primera sección de la carta, que tiene carácter teórico y doctrinal. Después de ahí, de esta breve introducción, el apóstol Pablo nos va a pasar a nosotros a la segunda sesión, donde nos habla acerca de la práctica. O sea, primeramente nos habla acerca de fundamentarnos. ¿En qué? Fundamentarnos en la fe. Quiere decir que nos vamos a solidificar. De la misma manera que cuando tú mezclas la arena con el cemento y la pones en el piso,
el momento que la pones está blandita, pero si la dejas 1, 2 horas, 3 horas, hasta un día, eventualmente esa mezcla se va a solidificar y va a ser tan dura que para quebrarla es casi imposible. De la misma forma, el apóstol Pablo quería que la iglesia de Éfeso se solidificase en la verdad, que no hubiese nada ni nadie que pudiese quebrar lo que ellos creían y mantener su fe en lo que ellos habían puesto su fe. Esta carta a los Efesios nos va a ayudar a nosotros a solidificar nuestra fe en Cristo Jesús. Nos va a ayudar a nosotros a fundamentarnos de tal manera, hermanos, que cada vez que leamos un versículo y vayamos a través de este libro, cuando terminemos con el libro, podamos decir exactamente como el apóstol Pablo nos dice al final del libro, que nos hemos puesto la armadura de la fe. Nos hemos armado de pies a cabeza y estamos listos para la batalla, no porque somos hábiles en la lectura o elocuentes en la manera de explicarla, sino porque Jesús, el Hijo de Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dado a nosotros, hermanos, las armas necesarias para poder pelear efectivamente y ganar la guerra. ¿Por qué? Porque estamos peleando en el nombre del Señor. Amén. Lo único que vamos a mirar el día de hoy es la salutación, que son solamente 2 versículos. En el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo hace es identificarse al enviar la carta. Primeramente les dice a ellos: yo soy Pablo y apóstol de Jesús. La palabra apóstol, hermanos, significa mensajero. Mensajero. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo soy Pablo, el mensajero de Jesús. Yo soy Pablo, el que he recibido palabra divina del cielo a través de Jesús, y ahora yo vengo a vosotros con el mensaje de la verdad. Vengo a vosotros con el mensaje de Dios, lo que el Espíritu me ha dado que comunique a ustedes la iglesia. El mensaje era enviado, hermanos, ¿a quiénes? A los santos. La palabra santo quiere decir uno que es apartado para el servicio de Dios. Uno que es apartado para el servicio de Dios. También es enviada a los fieles. Fiel es aquel que se mantiene firme en la verdad y no se deja engañar por la sutilidad de la mentira, sino que se mantiene continuamente en la verdad. Un buen administrador de lo divino, un buen administrador de lo que Dios le ha delegado, de lo que Dios le ha dado. Quiere decir, aquellos que cuando recibieron la verdad, recibieron la palabra de Dios, se mantuvieron en la palabra de Dios y la compartieron exactamente como Dios se la había compartido a ellos. Y estos santos y fieles eran aquellos que habían puesto su esperanza en Cristo Jesús. Gracia nos habla de el favor inmerecido. Un favor inmerecido. Dios nos hizo a nosotros el favor de otorgarnos la vida eterna. No la merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, mas Dios en su infinita misericordia y por su gracia, o sea, por su amor inmerecido, nos otorgó a nosotros la vida eterna en Cristo Jesús. Paz nos habla acerca de algo interno que no cambia. Algo interno que no cambia. Por ejemplo, el mundo se puede estar desbaratando alrededor nuestro y nosotros no nos preocupamos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Jesús. Jesús nos dice: mi paz os dejo,
mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, Jesús no estaba temiendo por su muerte, Jesús estaba en perfecta paz. Jesús estaba delante de aquellos que lo estaban juzgando. Jesús no se estaba defendiendo, ni estaba gritando, ni estaba pataleando. Jesús estaba en perfecta paz. Y es lo que dice el apóstol Pablo: gracia, favor inmerecido de Dios, paz. O sea que no importa lo que esté pasando alrededor vuestro, que la paz que os otorga el Señor sea con todos ustedes. Es de la manera que el apóstol Pablo trae esta porción y este saludo a la iglesia de Éfeso. Por cuestiones de tiempo, hermanos, vamos a parar ahí. Regresamos nuevamente la siguiente semana, donde vamos a estudiar de los versículos 1 hasta el versículo 14. Amén. Si nos pudiésemos poner de pie, vamos a orar y luego vamos a tener la comunión. Vamos a orar. Padre, esta porción de la Escritura, Señor, que nos habla acerca de la iglesia de Éfeso, nos habla acerca de la firmeza, la forma sólida en la cual esta iglesia estaba fundada, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Oh Padre Santo, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que esa iglesia, mi Dios, tenía en ti también, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a mantener a mantener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. Y de la misma manera que el apóstol Pablo, mi Dios, quería solidificar la fe de los efesios, de igual forma, Señor, nuestra fe sea solidificada a través de la enseñanza de este libro a nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.